Hoy comenzamos con una pregunta. ¿Alguna vez has subido una montaña rusa, pastor? Tal vez pequeña. Una pequeña. Yo nunca me he subido a una montaña rusa, pero hoy vamos a hablar sobre estar en la montaña rusa con Jesús. ¿Qué significa eso? Bueno, lo vamos a descubrir hoy en el estudio que vamos a realizar, así que vamos a hacer una oración pidiendo sabiduría a nuestro Dios. Bondadoso Padre, queremos que por favor tú nos instruyas con tu palabra y que nos ayudes a identificarnos con las historias que vamos a descubrir hoy, a fin de saber que en todo momento tú estás al control y siempre nos darás una solución. En el nombre de Jesús. Amén. Para el día de hoy justamente vamos a ir a Marcos, pero vamos a ir a otras historias que están relacionadas con el ministerio de Jesús ahí alrededor del lago. Estas dos historias, de hecho aquí vamos a llegar de nuevo a historias sándwich. Ya hemos comentado eso y nuestro pastor también nos ha ayudado con eso en lecciones anteriores de este trimestre. Y vamos a ver esto porque hay dos historias que se van a relacionar aquí que Marcos va a presentarnos. Pero vamos a leer el comienzo de la primera. Está en el verso 21, ahí comienza la primera parte de esta historia de Marcos capítulo 5. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Me voy a detener ahí porque aquí se nos introduce la historia de Jairo. Pastor, me gustaría comenzando por acá, por esta historia. Acabamos de dejar a los gadarenos, a los endemoniados gadarenos, acabamos de pasar esa historia, pero aquí me hace eco esta palabra. Ahora viene alguien que de nuevo se postra ante Jesús, pero la persona que viene es muy diferente. ¿Y por qué es importante todo esto de esta persona que viene, que es Jairo, y estas características que lo describen en Marcos? Principal de la sinagoga y alguien muy respetado, pero que llega y se postra ante Jesús. Bueno, tenemos una tremenda lección en estos próximos días. Yo creo que después de todas las controversias que ya estaban girando alrededor de la persona y la obra de Jesús, el hecho de que un alto dignatario, como menciona nuestras Biblias, de la sinagoga, o sea, alguien que está encargado de administrar, de supervisar lo que sucedía en una sinagoga, viniera a Jesús, se postrara ante él, es notable, porque los líderes religiosos especialmente ya tenían a estas alturas del ministerio de Jesús, ya tenían más bien odio hacia Jesús, e incluso, como hemos estudiado en los capítulos anteriores, ya el deseo de aniquilarlo también. Pero aquí vemos algo, hermano Gerson, y creo que son de las primeras lecciones que comenzamos a sacar con esta lección, es que lo que aquí estamos viendo se puede resumir en una frase: aquí hay un hombre desesperado, aquí hay un padre desesperado. Por un lado es un alto dignatario, por otro lado es un ser humano, es un padre, ama a su hija, tiene su hija que está pasando por una situación de salud muy grave, o de enfermedad muy grave, y aquí hay que tomar una decisión: o me quedo con mi cargo, con mi puesto, mi orgullo, mi arrogancia, y mi hija muere, o me rebajo, me humillo, pero mi hija vive. Ahora, ¿cómo este hombre había tenido la intuición de que Jesús podía ayudarle? Claro. No sé, en Lucas nosotros tenemos otra historia, que es la del centurión, que también había llegado a Jesús. Bueno, más bien él mandó unos siervos para que sanaran a uno de los siervos de él, y los judíos mismos dijeron: sí, mira, ayúdale porque él nos ha ayudado en la sinagoga. ¿Qué sabemos nosotros si en esa comitiva estaba Jairo, que ya había tenido una experiencia previa y había visto el poder de Jesús? Entonces, claro, esto es una conjetura, pero puede ser, así como también puede no ser. Pero el punto es
hermano Gerson, que aquí hay alguien desesperado, un hombre desesperado. Llega un momento en la vida cuando ni títulos, ni ganancia, ni nada pueden salvar tal vez tu matrimonio, tu salud, alguna otra situación. Y qué bueno que Jairo tuvo la intuición, como la debemos tener nosotros, si nos encontramos en una situación similar, de buscar al único que puede ayudarnos, que no nos va a defraudar jamás. Aunque aquí, no sé realmente si el título de montaña rusa tiene que ver ahora con este punto, van a haber una serie de emociones muy fuertes. Y creo que sí, porque aquí vemos ya una persona desesperada que se va a seguir desesperando más, porque ahora aparece algo, pastor. La narración, aquí hace Marcos eso que ya hemos llamado las historias sándwich, nuestra lección nos lo ha enseñado a llamar así, para que veamos que ahora Marcos va a introducir una nueva historia dentro de esta, y quisiera leer esta parte. Se encuentra justo del verso 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, dice por acá, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente el manto, seré salva. Sí, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Pastor, aquí donde siento que puede que Jairo se haya desesperado ciertamente, porque aquí hace una pausa y mientras que no le dice ni una palabra en el registro de Marcos a Jairo para comenzar a andar con él, ahora se detiene a preguntar y a hablar. Pero, ¿por qué introduce Marcos esta historia de ahora también una mujer desesperada? Ya vimos Jairo está desesperado, pero ahora vemos una mujer desesperada con 12 años de sufrimiento. Bueno, precisamente aquí es una historia de contrastes y de similitudes. Precisamente Jairo llega públicamente, él tiene que humillarse de entrada, reconocer, postrarse ante Jesús, y sin embargo esta mujer llegó secretamente. Sí. La condición de ella ritualmente era difícil porque estaba constantemente impura, hablando con respecto a las leyes rituales, a las leyes de limpieza, de pureza. Pero aparte de eso, físicamente ella tenía un problema serio, se estaba drenando su vida, ella estaba débil. Podemos imaginar, hoy por ejemplo, médicamente se hacen exámenes y uno ve, bueno, la hemoglobina, una persona la tiene en tanto, esta mujer estaba anémica, quién sabe ya en qué situación estaba, pero aquí vemos los contrastes. La humillación de la mujer vendrá después, pero ya vamos a explicar por qué. Hablando de esa humillación, de dejar a un lado el orgullo, la arrogancia, de olvidarse de las personas que están alrededor, porque pienso que esa es y en Marcos lo vemos bien claro, las multitudes, dice, se reunió una gran multitud, sí. y las multitudes siempre han sido un impedimento para acercarse a Jesús, porque mucha gente dice, ¿y qué va a decir fulano de tal? Y me van a ver, ¿y qué van a pensar? Etcétera. Pero hay algo, aquí no vamos a entrar en todos los detalles de la historia, pero es bien interesante. Esta mujer gastó todo en médicos, las curaciones que habían en aquella época que eran fantasiosas, bueno, las supuestas curaciones, y ella pasó de todo. Pero ¿sabe qué? Cuando uno lee este relato, uno se da cuenta que es una oración bastante larga. Aquí tenemos en la narración, vemos, bueno, y pasa esto, y sigue esto, pero hay un verbo indicativo, y es cuando ella llegó y tocó el manto de Jesús, cuando ella dijo, si tan solo
si toco tan solo su manto, seré salva. Eso rompe esa narración que venía y es un verbo indicativo, y sabe que es el único verbo que tenemos de esa manera ahí, y lo que está diciendo es que esta mujer puso toda su esperanza en un toque. Un toque. Ahí se redujo toda su esperanza, porque ella pensó, si tan solo toco, entonces voy a ser sana. Su vida ahora, su futuro, dependía de un toque. Wow. Notemos que extraordinario. Eso es lo que Marcos está diciendo aquí. Ese toque era ya la última de las soluciones que esta mujer iba a buscar, y afortunadamente fue la solución indicada, porque ese toque no era cualquier toque, era un toque de fe hacia la persona correcta, que en este caso era Cristo Jesús. Amén. Pero y entonces, pastor, porque me llamó la atención eso que usted decía, luego la humillación vendrá después. Cualquiera podría preguntarse, Jesús sabía quién lo había tocado y había ejercido fe, como usted dice, toda su fe estaba puesta en ese toque. ¿Por qué no simplemente la dejó partir tal como había llegado secretamente, sin que nadie se diera cuenta? Interesante, ¿sabe que he pensado en eso? Siempre me ha llamado la atención, y lo que nosotros vemos aquí, bueno, son varias cosas, digo, no vamos a dar todos los detalles, pero lo que nosotros vemos aquí son unas cosas bien interesantes. Jesús le llama a esta mujer hija. Es la primera vez o la primera mención de Jesús a una mujer, y le dice hija, hija. Esto es extraordinario. Amén. Recuerden que Jairo había venido porque su hija estaba enferma. Jesús le llama a esta mujer hija. Wow. Y Jesús dice, mira, el mismo cuidado, el mismo interés que está teniendo el que me has pedido la curación por su hija, es el que yo tengo, porque al final, por ti, porque al final yo te considero como mi hija. Es maravilloso lo que Jesús le está diciendo a esta mujer, pero él pudo haberla dejado ir. Pero si esta mujer se hubiera ido nada más con la curación física, pero no con la sanidad del alma. Aquí los psicólogos, médicos saben que una persona necesita desahogar. Jesús permitió que esta mujer desahogara. Claro, hubo públicamente, pues yo me imagino a aquellas personas que la mujer les pasó por ahí tocando y no sabíamos que esta mujer está enferma, pero al final, cuando escucharon toda la narración y vieron el poder de Jesús, realmente fue extraordinario. Pero algo más que vemos aquí es que la fe de esta mujer todavía no era perfecta, era una fe en construcción. Pero esto es lo que Jesús dijo en otro lugar: si nuestra fe es como un grano de mostaza, o sea, pequeña, pero es fe, algo va a suceder. Porque noten que esta mujer todavía no había, quién sabe, si ella se hubiera ido para su casa, hubiera pensado, bueno, el manto de Jesús es el que tiene, el que tiene el poder, ¿verdad? Hubiera quedado ahí un misticismo, una superstición. Pero Jesús le dice claramente, no, de mí ha salido poder. Él borra totalmente cualquier idea de objeto. ¿Por qué? Porque los seres humanos son muy dados a eso. Sí. Alguien un día tocó un árbol y tenía fiebre y se le quitó, y ese árbol hay que tocarlo porque quita la fiebre. Bueno, los seres humanos somos así, pero Jesús borra cualquier noción de superstición, pero noten que la mujer pensaba, si tan solo toco su manto, seré salva. Todavía su fe estaba creciendo, y entonces al permitir Jesús interactuar, que esta mujer interactuara con él, Jesús hizo que su fe se incrementara y ahora se relacionara con él como un amigo. Jamás hubiera escuchado esas palabras hija. Ella hubiera visto a Dios, en este caso a Jesús, simplemente como alguien que me quiere sanar o que puede sanarme, que tiene poder. Pero Jesús va más allá y dice, yo no solo quiero que me conozcas como alguien que tiene poder, quiero que me conozcas como alguien que te ama. Amén. De ahora en adelante, si tú eres mi hija, mira, tengo una relación conmigo. Entonces su fe iba a crecer grandemente. Pero aquí está la lección para nosotros. Miren, no importa nuestra fe, si todavía no tenemos el conocimiento total de algo, o si todavía no tenemos esa gran fe que esperamos tener, pero con lo que tenemos, movámonos, hagamos algo y vamos a descubrir lo que esta mujer descubrió. Amén. Pero pastor, justamente en esta conversación que está teniendo la mujer, Jesús con la mujer,
vienen a Jairo y le dan la noticia que creo que ningún padre quisiera escuchar. Su hija ha muerto. Y ahora, pastor, aquí por primera vez en la narración, Jesús le dirige unas palabras a Jairo. No temas, cree solamente. ¿Qué va a suceder en este momento, pastor? ¿Y por qué es importante esta narración? Para que nosotros, quizá lo voy a decir de esta manera, para que nosotros comprendamos cómo actúa Dios a veces con nosotros, que sí, curó inmediatamente a esta mujer, pero se detuvo un poco para hacer el milagro para Jairo. Bueno, ya lo habíamos advertido anteriormente, usted también lo mencionó, que Jairo, cuando Jesús accedió a ir con él a sanar a su hija, él estaba muy contento. Claro, después cuando vio la demora, Jesús se detiene a hablar con esta mujer y ahí dice que le contó toda la verdad, o sea, cuánto tiempo le tomó decir eso. Claro. La demora ahora surte una suerte triste para Jairo. Ahora vienen a informarle que su hija ha fallecido. Yo imagino que todas sus esperanzas se quedaron ahí en el suelo, frustrado. Jairo realmente ya no pensaba qué más podía suceder de bueno para él, pero noten algo, Jesús viene y le dice, no temas. Es bien interesante que las palabras literales que Jesús le dice es para de temer, o sea, para de temer, cree solamente. Mira, tú ya viniste a mí, ya viniste en fe, viniste creyendo, pero ahora la cosa se complicó más. Y esto es el silencio de Dios. Muchas veces creo que el silencio de Dios a veces nos hace dudar de Él, nos hace preguntarnos, cuestionarnos, bueno, y Dios me ama, Dios realmente está interesado en mí. Para los lectores de esta carta de Marcos que estaban sufriendo persecución, martirio por su fe, esto era muy interesante, porque luego ellos se van a dar cuenta, viene el tema de la resurrección, luego ellos se van a dar cuenta que Jesús, que Dios puede haber momentos que está en silencio, pero que pronto Él se va a manifestar en una manera espectacular, como va a suceder finalmente en la propia vida de Jesús. Así que aquí vemos toda esta serie de emociones, de situaciones, y si algo Jairo aprendió ese día, es que siempre se puede confiar en Jesús, aunque lo que nos rodea diga lo contrario. Amén. Hay muchas cosas más que se puede seguir considerando. El texto es muy rico, pero pastor, hoy quisiera que orara por nosotros para que podamos hacer lo que hicieron estas dos personas, ir a Jesús, que eso es lo que más necesitamos en este mundo hoy, ir a Jesús, y Él sabrá cómo tratar cada caso, pero como ha quedado constancia, en cada caso Jesús hará siempre lo mejor para nosotros. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta lección maravillosa. Ahora venimos delante de ti. Ayúdanos, Señor, para reconocerte hoy como nuestro Señor y Salvador. A veces, tal vez, las pruebas de la vida van a hacer que dejemos a un lado el orgullo, los preconceptos, el prejuicio, y nos acerquemos a ti. Te agradezco porque siempre estás dispuesto a escucharnos, Señor. Y ahora, Padre, pedimos para que nos ayudes en medio de esos silencios que a veces no interpretamos bien, cuando no vemos el desenlace como lo deseamos y más bien al contrario de lo que te estamos pidiendo. Por eso, Señor, ayúdanos a perseverar y saber que siempre al final todas las cosas serán de acuerdo a tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.